Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast para entrenar español durante sus horas improductivas, en cuanto están manejando o conduciendo al trabajo o a la casa o están esperando en el aeropuerto. Sean bienvenidos a este primer episodio de 2021. Mi nombre es Lorena Carranza y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Hola, mi nombre es Iván Carranza, les hablo desde Paipa, Boyacá, Colombia. Les agradezco por seguir conectados con nosotros. Quiero anunciarles que hemos mantenido los precios de nuestros planes de entrenamiento en español del año pasado. Este año 2021 continuamos con los mismos precios y el propósito es que las personas que están con nosotros, quienes nos escuchan ahora, puedan cumplir con sus propósitos de año de entrenar español y aprender con nosotros. Bueno, les recuerdo nuestro Instagram, @español.lilinguas. Ahí tenemos contenido también interesante y entretenido para que entrenen español con nosotros. Bueno, y vamos al tema de hoy. Hace un tiempo estuvimos hablando con una ingeniera de vías. Ella nos comentó sobre lo difícil que era hacer las vías. Ella es colombiana, en Colombia hay muchas montañas y es muy difícil construir vías. Y comenzamos a hablar sobre la posibilidad de que en un futuro casi que cercano vamos a tener vehículos dirigidos automáticamente sin la necesidad de personas atrás de un volante conduciendo. Entonces nos pareció un tema bien apropiado para conversarlo con ustedes porque nos pusimos a reflexionar sobre el pasado, sobre los trabajos que nosotros ya vimos en nuestro cotidiano como oficios y que hoy en día ya desaparecieron. Entonces, antes de entrar en materia, quería comentarles sobre la lección de hoy. Para hoy necesitan un papel y un lápiz porque hoy estaremos hablando sobre las palabras terminadas en ción. Por ejemplo, en portugués tenemos la palabra coração o coração, ¿no? Ese coração que termina con una vocal con acento chiu, con chiu. En general, la mayoría de las palabras que en portugués tienen ese nasal, con ese chiu, en español las vamos a encontrar con una O, con acento y terminada en N. Por ejemplo, corazón, corazón. Entonces, la lección de hoy, chicos, escriban ahí, por favor. Vamos a hacer una lista con todas las palabras que ustedes escuchen durante este podcast que terminen con O y N, como sustitución, repercusión, información, institución. Todo esto va a contar para que ustedes hagan ese listado. Y tenemos una sorpresa súper especial para las personas que nos manden ese listado. ¿Cuál es, Iván? Sí, las personas que nos manden ese listado van a tener una gratificación que es una sesión de español móvil, que es una conversación de 30 minutos. Esperamos sus listas, chicos, y que participen. Este ejercicio es muy valioso para adquirir más vocabulario y también mejorar su escucha. Entonces, los esperamos. No sé si usted alguna vez escuchó, o los oyentes, sobre un pregonero. ¿Sí? ¿Usted escuchó alguna vez de pregonero? Pregonero, de pregar, que viene de promocionar algo, tal vez. De pregonar, no, es la persona que se encargaba de dar las noticias y los informes más relevantes en una comunidad. Entonces el tipo iba gritando por las calles sobre lo que se enteraba en alguna fuente de información, se enteraba de los últimos acontecimientos y si no había un periódico, pues no había radio, entonces es este pregonero.
existió en muchos países, seguramente en estos países de aquí también, pero en el Reino Unido, en los Estados Unidos, y pues como se entenderá fácilmente, desapareció su oficio porque empezaron a aparecer otros como el radio, el periódico, etcétera. Este tipo también anunciaba sobre las fiestas tradicionales y las festividades que venían próximamente. Sí, era el informador del pueblo. ¿Sí? Claro, claro. Eso. Y ahí tal vez ya viene a surgir el repartidor en bicicleta del periódico, ¿no? Sí, cuando salió la imprenta, seguramente estaba ya el repartidor de periódico. Exacto. Otro que tengo acá es el colchonero o los colchoneros. ¿Sí? Ahorita como que fácilmente podemos pensar en que compramos nuestro colchón en algún supermercado, ¿sí? Pero en el siglo XX en España, por ejemplo, lo que pasaba es que llegaban los colchoneros a, a hacer su trabajo en determinados pueblos. Entonces era todo un proceso y todo un acontecimiento que llegaran los colchoneros a hacer su trabajo, a promocionar su servicio y a fabricar los colchones pues en el mismo sitio porque no había cómo transportar un colchón que es de un tamaño pues considerable, ¿no? No había los medios de transporte. Wow, Hay increíble. uno muy interesante, no sé si usted escuchó alguna vez de los despertadores. Ah, sí, creo que son personas que le ayudaban a uno a despertarlo, ¿no? Como por ejemplo, en los hoteles tienen ese servicio. Uno pide que por favor alguien lo despierte a alguna hora, entonces lo llaman por el teléfono, pero me imagino que usted estaba hablando de una época más antigua. Sí, del siglo XVIII, por ejemplo, las fábricas contrataban a los despertadores en Irlanda y Gran Bretaña, donde a las 5:30 AM llegaba un señor en la calle, desde la calle, golpeaba con un palo o con piedritas el, En la la ventana ventana. para que la persona se despertara. Exactamente. Entonces un despertador hace una década pues podría ser un radiorreloj, ¿no? Hoy en día tenemos teléfonos celulares que nos pueden despertar. Y lo que usted decía de los hoteles, pues claro, existe ese servicio para que lo llamen a uno al teléfono de la habitación. Pero recuerdo también en Bogotá que había un servicio de una empresa de telecom que uno solicitaba el servicio de despertador. Entonces timbraba el teléfono según lo que uno hubiera programado, a las 6 de la mañana, por ejemplo. Timbraba el teléfono de la línea tradicional. Ujú. ¿Sí? Todos esos servicios Eso. ya acabaron por completo, ¿no? Gracias a Esos ese servicios. aparatico que tenemos en la mano todos los días. Entonces, bueno, esos eran los despertadores. Hay otro interesante que son los telefonistas o los teleoperadores, que a propósito hay una serie que se llama Las chicas del cable en Netflix, que es justamente sobre ese oficio de los años 1920, o sea, hace un siglo, cuando, cuando los teleoperadores tenían que conectar una fuente con un destino, ¿sí? Las personas tenían que llamar a la central a pedir, a solicitar que lo comunicaran con alguna otra parte del mundo. Entonces, como no había ordenadores que pudieran hacer esas funciones, estas teleoperadoras, en general eran mujeres, entiendo, Cada historia tenían tiene que un final. conectar y desconectar los Puede ser cables feliz, triste, para poder hacer amargo. las conexiones. Depende de con qué ojos se Entonces, mire. por eso es La esto de guerra ha las terminado, chicas pero del todavía nos queda cable, librar la batalla más porque importante de todas. literalmente conectaban y desconectaban Carmen, cables pensé que estaba muerta. Pues no lo está. en unos aparatos muy Voy grandes a para destruir a hacer las amigas de Lidia las y tú me conexiones. vas a ayudar. Señoritas, bienvenidas. Si estáis aquí es porque os habéis desviado del buen camino. Aquí no nos estamos reeducando, nos están torturando. ¿Y qué piensas hacer? Acabar con ella, cueste lo que cueste. Lidia no puede salvarlas a todas.
Bienvenidas. Si estáis aquí es porque os habéis desviado del... Entonces, como les contaba, esta es una pequeña presentación de la serie de Las chicas del cable de Netflix, ambientada en los años 1920 y durante la cruel Guerra Civil Española. Muy recomendada esta serie. Bueno, entonces los cazadores de ratas, que pues es un oficio muy antiguo de la época medieval, pareciera que ya no existe hoy, pero en realidad existen los cazadores de ratas todavía, ¿no? O sea, obviamente. O sea, en Nueva York y en Nueva Delhi y en muchas ciudades grandes, y yo creo que en todas porque las ratas siguen existiendo, es un oficio que no es que haya desaparecido, sino que ha cambiado en cuanto a las técnicas y las maneras Sí. de hacerla. Y pienso que tal vez es más amplio, ¿no? Llamamos exterminadores y exterminadores de De plagas. plagas, eso, no solo de ratas. Sí, tal vez en ese entonces parecía que la plaga mayor eran las ratas, pero en realidad hay muchas más, ¿no? Recuerdo uno importante, un oficio importante en alguna época de Bogotá hace 30 y algo de años, que era un semáforo humano. ¿Sí? Yo con mis propios ojos lo vi, era una persona que estaba sentado o parado en una estructura alta como haga de cuenta un juez de un partido de tenis, ¿sí? Que está alto, estaba en medio de un cruce de dos avenidas importantes en la ciudad. Entonces, manualmente, o sea, con la mano literalmente paraba alguna de las vías y daba paso a otra, con un guante blanco seguramente, pero yo recuerdo haberlo visto y era pues un semáforo humano que hoy obviamente ya no existe esto. Bueno, yo no recuerdo eso, pero sí recuerdo de haber vivenciado los ascensoristas, que uno llegaba a un edificio alto y abría el ascensor o pedía el ascensor y dentro había una persona sentada. Ella le preguntaba a uno a dónde, a qué piso uno quería ir y esa persona era la que manipulaba esa máquina, ¿no? Ese ascensor o elevador. Ascensoristas, que se escribe Ascensorista, ascensorista. Bueno, entonces, frente a esto de la historia de oficios que obviamente han desaparecido con el avance tecnológico, pues hoy tenemos otros que tradicionalmente han existido y que sin duda van a desaparecer, como algunos oficios mecanizados, repetitivos, rutinarios, que todos los autores apuntan a que tienen que desaparecer, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones nos quedan? Una es imitar a los luditas o prepararnos y adaptarnos. Los luditas son un grupo de personas que existieron en el siglo XIX que se resistían a los cambios de la mano de obra manual sobre los telares mecanizados. Entonces, los luditas lo que hicieron fue destruir esos aparatos mecanizados que hacían los telares para poder continuar con lo mismo de siempre. ¿Sí? Entonces, creo que esa no es una buena opción. Tal vez prepararnos y adaptarnos es lo que sirve. A ver si yo entiendo, era como un acto de rebeldía el hecho de acabar o quemar o no permitir el avance de una tecnología para mantenerse en el estado actual, ¿no? Esos son los luditas. Entonces usted lo que está proponiendo es o ir en contra de la tecnología o prepararse y adaptarse. Hay alguien que dice aquí en uno de de nuestras lecturas que es cualquier trabajo que sea rutinario o predecible será hecho por un algoritmo matemático en 5 o 10 años más. Sí, lo que pasa es que esa situación en la que llegan a sacarnos de nuestra zona de confort genera un miedo, ¿no? Entonces, que estamos en un momento en el que llegan a decirnos que hay tantas máquinas y tantas automatizaciones y tanta inteligencia artificial que tal vez mi trabajo o el trabajo de las personas que yo conozco va a sustituirse. Entonces, es un miedo a la sustitución.
Entonces lo que tenemos que entender es que estos procesos, estos avances tecnológicos han sido, están siendo y serán una fuente de cambios para nosotros. Ellos también en este artículo que nosotros estábamos leyendo comentaban que la tecnología destruye profesiones, pero no la posibilidad de trabajar. Entonces, no es que realmente estén sustituyendo un puesto de trabajo, sino que ese tipo de trabajo va a ser sustituido, pero no la persona o las habilidades de la persona o en qué la persona puede ser útil. Y esa es como la invitación que nos hacen a que reflexionemos sobre qué otras habilidades, en qué otros oficios podemos dar nuestras mejores habilidades, nuestros mejores talentos, y no quedarnos en la parte de reclamar o de estar tristes o deprimidos o ir en contra de la tecnología porque mi trabajo está siendo sustituido. Entonces, esto también nos lleva a pensar un poco en que la persona como tal, su ser, no es el trabajo que ella hace. Entonces, cuando le preguntan a uno, hola, ¿tú qué haces? ¿No? ¿Tú quién eres? Y uno muchas veces responde su profesión o muchas veces responde yo trabajo en esto o yo hago este tipo de oficio. Y pienso que esta revolución tecnológica también nos lleva a pensar, bueno, yo tengo muchas habilidades, tengo muchos talentos o tengo muchas cosas que me gustan, que me atraen, que puedo mejorar, que puedo trabajar, a las que puedo dedicarme y que puedo ser útil para la sociedad. Aquí habla también que los robots tienen una gran capacidad lógica y de gestión del Big Data, pero temas como la inspiración, la intuición y la creatividad quedan lejos del alcance de las máquinas. Entonces, ¿por qué no enfocarnos un poco en esto? ¿Qué habilidades que están envueltas en inspiración o intuición o creatividad nosotros podemos explorar? Sí, es como esto del humor, ¿sí? Hacer una broma está muy lejos de que una máquina pueda entender una broma o hacer una broma justo en el momento preciso para que cause gracia, ¿no? El robot le va a quedar muy difícil todavía sustituirnos en ese sentido. Entonces, de hecho, esa broma que puede estar sistematizada, al minuto después ya no causa gracia en el mismo ambiente. Tiene que ver mucho también con el feeling, ¿no? Con ese sentir de cómo está mi audiencia, qué ambiente se está desarrollando en este Sí, sí, momento, exacto. ¿no? Entonces, algún temor, por ejemplo, de los traductores, de las personas que hacen traducciones, puede ser las máquinas. Pues hoy en día hay aplicaciones y desarrollos grandísimos en traducciones, ¿sí? Traducciones entre idiomas. Pero justamente esta sensibilidad que tiene el humano de percepción, de manipulación, de creatividad, es la que se necesita en una traducción porque no va a tener esa parte humana de una traducción, esa parte natural y que es lo que nos hace a nosotros vivir mejor, o si no, pues todo sería solo máquinas. Con un cliente de marketing yo aprendí que un porcentaje muy bajo de nuestra comunicación son nuestras palabras, que en el caso de los traductores sería lo que deberían hacer, ¿no? Traducir las palabras. Pero resulta que nuestra comunicación va mucho más allá de esto, va en nuestra gesticulación, en nuestro tono de voz, en nuestras expresiones, en nuestro comportamiento, a dónde dirigimos los ojos, qué tan rectos estamos nuestra espalda está recta o no está recta, entonces Nuestra postura. nuestra postura, exactamente. Entonces en este caso de los traductores sí, total, es difícil que una máquina reconozca todo este tipo de sensaciones. Entonces el llamado justamente es a explorar nuestra creatividad porque
en algún momento puede desaparecer lo que creíamos eterno, ¿no? Un oficio en el que somos muy capaces, ¿sí? Pues tal vez haya una tecnología que nos va a sacar de taquito, ¿sí? Un ejemplo de esto es esto del Uber, ¿no? El servicio de Uber pues apareció también con la tecnología y podría ser que el taxista tradicional creía estar toda la vida en esto, pues hay un montón de sistemas que vienen detrás de Uber para reemplazar el taxi como lo conocimos siempre, como lo conocimos durante muchos años, muchas décadas. ¿Mm? Y ya que usted menciona una empresa, las empresas también tienen que adaptarse, ¿no? No es solo que se está amenazando el puesto de trabajo de la persona y que la persona no sabe ahora a qué dedicarse, sino que las empresas también tienen que adaptarse. En un artículo que leíamos hablaban de las sociedades líquidas. Sociedades líquidas se refería a que nuestra sociedad es muy movible, es rápida, cambia constantemente, Dinámica. es muy dinámica. Y al contrario de esa realidad, creamos empresas con una mentalidad del siglo pasado, sistémicas, cerradas, burocráticas y hiperjerarquizadas. Pienso que esto con las nuevas generaciones ya se está viendo un gran cambio. Últimamente veo empresas que se preocupan mucho por el ambiente laboral, que se preocupan mucho por la cultura, por consentir y cuidar al empleado, por tener sobre todo horarios flexibles, que creo que las generaciones que vienen, y bueno, ahorita en este momento todos estamos dándole mucho valor a nuestro tiempo y las empresas también tienen que adaptarse a esos nuevos cambios, ¿no? A esas nuevas normativas de las instituciones, mentalidad empresarial, cultura empresarial. Entonces es un cambio, pienso yo, que cubre a toda la sociedad, porque la persona también tiene que educarse para poder entrar al campo laboral. Entonces las instituciones educativas también tienen que adaptarse. Y por supuesto, pues las normas, las leyes y la parte jurídica, porque van a existir relaciones contractuales nuevas, diferentes, que cumplan más con esa expectativa de profesionales del futuro. Eso. Entonces, algunas de las profesiones o los oficios que están nombrados en estos artículos que van a desaparecer, en algunos yo estoy de acuerdo, en otros no, es médicos, abogados, arquitectos, contadores, pilotos de guerra, policías y detectives. Yo creo que no está tan fácil de sustituir, creo que hay que ser un poco más específicos en qué oficio particular, ¿no? Porque pues un médico en realidad es muy social, por más que haya algoritmos y haya patrones de comportamiento biológico que dan un diagnóstico, ¿sí? Como Doctoralia, por ejemplo, remotamente asisten o pueden dar muchas ayudas con máquinas, pero el médico es muy social, ¿no? Un psicólogo también es algo muy social, no creo que esté tan fácil de desaparecer, o un abogado. Por eso últimamente se habla tanto de las experiencias y de generar experiencias para mi público, para mi cliente, porque tal vez sí necesita que le solucionen un problema, pero que le solucionen un problema con tacto, con amor, con realmente preocupación de que quieras lo mejor para la persona. Un montón de situaciones que tienen que ver con esa parte más blanda, ¿no? Con esas habilidades blandas o soft skills que muchas veces escuchamos, que actualmente escuchamos tanto. Entonces, en esas profesiones que usted mencionó y en muchísimas otras, ya hay máquinas que hacen muchas cosas. Muchas de las actividades aburridas o hartas que teníamos que hacer, pues qué bueno, rutinarias. Todo eso ya hay máquinas que las hacen en muchos tipos de profesiones.
Entonces, más que escoger qué tipo de profesión va a acabar, tal vez es cómo yo me adapto, me renuevo y potencializo mi capacidad para llegar a ser más competitivo, incluso para trabajar de la mano con las máquinas, ¿no? Para entender esas máquinas y poder analizar otro tipo de cosas desde otro punto de vista, para pasar a ser más social, para pasar a tener relación más directa con mi cliente o con los resultados que yo pueda obtener o que yo pueda agregar a esa empresa. Entonces, incluso la pregunta es, ¿cómo desarrollo mi creatividad? ¿Cómo soy más creativo desde mi oficio, desde mi propio oficio que está amenazado por los robots? Sí, pero ¿cómo yo me adapto y soy más creativo y puedo aportar cosas que generen valor? Sí, y como usted acaba de decirlo, ¿cómo encuentro una ayuda en esas máquinas, ¿cierto? En vez de ir en contra, ¿cómo los hago un aliado y cómo estoy al frente de conocer los nuevos avances sobre esas máquinas que pueden ser un aliado para mí, ¿sí? Porque existen desarrollos de estas máquinas nuevamente que potencializan mi trabajo, que me ayudan a potencializar mi trabajo, pero que también tienen unos cambios grandísimos cada día, ¿no? O sea, así como las sociedades líquidas que usted decía, pues estos procesos de máquinas, de ayudas, también van cambiando a unas velocidades grandísimas. Entonces hay que conocerlas, ¿sí? No podemos quedarnos atrás en eso. Antes, nosotros considerábamos una persona que tiene 20, 30 años de experiencia en un mismo oficio como alguien muy capacitada, muy especializada en algún tema, entonces eso le da un nivel muy grande de conocimiento. Y creo yo que en este punto nosotros debemos conocer de todo. Entre más ampliemos nuestro conocimiento y podamos adaptar nuevas informaciones o nuevas experiencias a nuestro ser, a nuestra vida, tal vez tengamos más herramientas para poder adaptarnos y para poder buscar o tener nuevas oportunidades laborales. Ellos mencionan, por ejemplo, gerentes de marketing de afiliados. Estos son trabajos que ya se están necesitando dentro de las empresas. Entonces, gerente de marketing de afiliados, un jefe oficial de datos, un jefe oficial de experiencias, un gerente de medios de comunicación pagos, un experto en marketing de búsquedas que ellos analizan cómo las máquinas de búsquedas funcionan, ¿no? Servicio de estrategia o de diseño de estrategia también. Bueno, también mencionaban en un artículo a Raquel Roca. Ella es creadora, autora de un libro que se llama Nomads, los trabajadores del futuro. Y ella recopila aquí algunas profesiones, ella llama más terrenales. Entonces ya saliéndonos de ese mundo tan digital, bueno, ¿qué nuevas profesiones necesitaremos en el futuro? Operadores de vehículos autónomos, que fue el tema por el que comenzamos a discutir, ¿no? este podcast. Operadores de vehículos autónomos. Entonces el vehículo anda solo, pero necesita un operador, alguien que esté, bueno, Agenda una llamada con nosotros y conquista etcétera. hoy América Latina Otro, hablando español. agricultor jefe. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la agricultura ya está toda tecnificada, digitalizada y automatizada, pero pues necesitamos de alguien, de un jefe que esté organizando esas máquinas, que esté direccionándolas para el camino que se necesita. Entonces, agricultor jefe. ¿Qué otras, Iván? Entonces también tenemos el enfermero medioambiental, ¿sí? Sí, yo pienso que temas de medio ambiente van a necesitar bastantes profesiones, bastante preocupación, bastante enfoque, ¿no? Yo pienso que es algo que tenemos que trabajar. El tecnólogo financiero, que no sabemos bien a qué se refiere. Bueno, si alguno de los estudiantes tiene alguna idea Si alguno de los estudiantes sabe, sí. de qué será un tecnólogo financiero, nos puede mandar un mensaje. Eso.
Un arqueólogo digital, pues que siempre imaginamos un arqueólogo buscando sus fósiles con su sombrero, lupa, brocha, agachado con sus botas. Bueno, déjenme aquí hacer una parada lingüística para esas palabras que mencionó. Vea, la palabra sombrero es una prenda de vestir que cubre la cabeza, ¿no? Es una de esas elegantes que tiene una ala dura, firme, ¿no? Para cubrir nuestra cabeza del sol. Existe otro tipo de prenda de vestir para cubrir la cabeza, como le decimos gorras o cachuchas, que ya son más juveniles, ¿no? Son esos que tienen solo un ala enfrente de la cabeza. Entonces, sombrero es usada por arqueólogos, por magos, por jinetes. Bueno, la palabra lupa. La palabra lupa es un lente. Sí, es un lente biconvexo, pues porque tiene forma convexa a ambos lados. ¿Sí? Eso. Y lo que hace es ampliar los objetos, ¿no? Para verlos más Para grandes. verlos más grandes, ¿no? sí, como un detective, por ejemplo, que tradicionalmente tiene una lupa, ¿cierto? Para buscar las huellas y etcétera. Pero lo vemos cotidianamente en cualquier aplicativo digital con sus secciones de búsqueda. Siempre hay una lupa para que se entienda que es una búsqueda, ¿sí? Una lupa. Perfecto. Y la palabra brocha. La palabra brocha es un utensilio para pintar una superficie. Utilizamos la brocha para pintar la pared de una casa o utilizamos una brochita o incluso un pincel pequeño para hacer pequeños detalles en un cuadro, por ejemplo, o en una pintura. Se escribe B-R-O-C-H-A y el sonido cha es fuerte, brocha. Sí, también sirve para limpiar superficies, ¿no? Para quitar de tierra o de arena alguna superficie, como hace el arqueólogo para sacar el polvo encima del fósil, ¿sí? Sería una utilización más parecida a un cepillo, ¿no? Sí, como un cepillo, exacto. Y sombrero tiene que ver con sombra también, ¿no? Que da sombra a la cabeza y protege la cabeza del sol. Eso. Muy buen dato. Ya tienen como acordarse de esa palabra siempre. Sombra, sombrero. También tenemos el conserje de oficina virtual. ¿Qué será esto? Pues yo pienso que debe ser alguien que coordina todos los encuentros virtuales que se hacen diariamente, cotidianamente. O sea, ahora todas las reuniones que se hacían presenciales van a ser digitales. Están siendo digitales, ¿no? Sí, y se necesita de Sí, alguien que lo también. administre. Bueno, el nanomédico. Pienso que es alguien que se dedica a hacer ese oficio de medicina, pero ya en cosas muy particulares, ¿no? En pequeños detalles con ayuda claramente de máquinas. Sí, de tecnología. Agregador de talento. Bueno, pues pienso que agregador de talento tal vez es una persona que impulsa a las otras a que aprendan nuevas cosas, nuevas habilidades. Agregar talento en las personas, no sé. Bueno, esperamos que nuestros oyentes nos ayuden con esto. Agregador de talento, ¿qué es? Y por último, el psicólogo de plantas. Wow. Como yo decía, el tema medioambiental va a estar en furor y las plantas tienen una gran importancia. Pienso yo que las plantas van a tener más importancia en el futuro por todo el tema de nuestra alimentación y bueno, es algo que está muy defendido en la sociedad ahorita y que debería estar mejor defendido, ¿no? Entonces, Sí, tal vez se les va a reconocer mejor, se les va a dar más importancia, ¿no? bueno chicos, esto es todo por este capítulo. Espero les haya gustado mucho, hayan aprendido bastantes cosas, palabras y sobre todo se hayan entretenido con contenido en español auténtico y real.
Como siempre, los esperamos en nuestro Instagram, @español.lilinguas, y también, por favor, envíenos su listado de palabras. No se pierdan una conversación gratuita con nosotros. Ustedes escogen el tema y van a recibir un feedback bien personalizado, dedicado a mejorar los detalles y las fallas que ustedes tuvieron. Entonces es un trabajo muy valioso, muy significativo y beneficioso para su proceso y para su desafío de aprender español en 2021. Eso, muchas gracias a todos nuestros oyentes y a los estudiantes presentes. Esperamos seguir continuando con su audiencia. Muchas gracias y felicidades. Agenda una llamada con nosotros y conquista hoy América Latina hablando español.